Bueno, vuelvo, comparto pantalla. Eh, Esperen, ¿eh? Más compartir. Admito acá, compartir. Ahora sí, Sí, bien, vuelvo. Lo que decíamos recién, de la crisis de ese paradigma de la modernidad. El primer párrafo, la gran transformación del mundo que comenzó en el siglo XX y continúa hasta hoy, producto de las revoluciones científicas y tecnológicos, ha modificado las prácticas y la visión del hombre respecto del planeta. De este modo, las verdades que parecían absolutas hoy en día se desvanecieron e hicieron necesario repensar el conocimiento, tanto con relación a la epistemología como a sus prácticas. Esperen que sigo aceptando. Eh, la filosofía, bueno, lo primero que hace ahí, la filosofía de las ciencias, es esto que les estoy diciendo. Cuentan cómo se construye esa forma de conocimiento, lo desarrollan largamente. Fíjense acá, ¿ven lo que marco? Es sí, en este contexto de revolución donde emergen en Inglaterra a fin del siglo los llamados estudios culturales, que no son una disciplina académica, sino el fruto de una sociedad que pretende analizar y comprender sus continuas y profundas, le agregaría yo, transformaciones. Los estudios culturales no pueden considerarse al margen o fuera de la posmodernidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro elemento importante para comprender los estudios culturales? Porque los estudios culturales van a proponer como forma de construir conocimiento lo que se conoce como una transdisciplina. Es decir, se aborda el estudio de lo que sucede en la cultura desde diferentes áreas, desde la historia, desde la antropología, desde el estudio de la cultura. ¿Se entiende? Acá, Immanuel Wallerstein encabezó los trabajos de lo que se conoció como la Comisión Gubelkind para las Ciencias Sociales, cuyo sentido fundamental fue revisar los trayectos de configuración, codificación e institucionalización en el campo de las ciencias sociales. Es decir, es un momento de ruptura muy importante. ¿Se entiende, Antonella? sí, Bueno, y después viene el desarrollo de lo que estábamos hablando. Es bastante claro el texto de Mariel Ayelén Neme, pero es un poco lo que estábamos hablando. Bueno, ¿alguna duda o alguna consulta sobre estudios culturales? Así me meto ya con la teoría de la dependencia. ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguro? Bueno, dejo de compartir y vamos primero a dar una consideración general y después voy a compartirles una presentación. A ver, la Escuela Latinoamericana de Comunicación, vamos al chat, vamos a cerrar esto, vamos a minimizar esto y vamos a usar un ratito el chat. La Escuela Latinoamericana de Comunicación, también llamada teoría de la dependencia, es el aporte de los teóricos de la comunicación al campo.
de la comunicación o de las teorías de la comunicación. ¿Qué podrían decir de distinto a lo que dijo Frankfurt, a lo que dicen los estudios culturales? Bueno, va a tener como diferentes etapas, pero de lo más importante es la realización de una denuncia de dependencia monopólica cultural de los países centrales hacia los países periféricos. Es decir, gran parte de la descripción que van a hacer autores como Martín Jesús Barbero, Armand Matelart, Ariel Dorfman en Chile, Luis Ramiro Beltrán en Bolivia, Juan Carlos Díaz Bordenave en Paraguay, Néstor García Canclini en México, em, Aníbal Quijano. Bueno, hay un montón de intelectuales latinoamericanos que lo primero que van a denunciar va a decir, vamos a hablar en la voz de América Latina. Lo que nosotros notamos en el campo de la comunicación es que los flujos comunicativos de los países europeos y de Estados Unidos hacia América Latina son de dependencia. Existe una relación norte-sur que es de dependencia. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes que son un poco más jóvenes que yo, nómbrenme cinco artistas del campo del rap, del campo de la música, del pop, del que sean norteamericanos. Artistas actuales, muy vigentes. Del campo de la música, pongamos. Vamos, Mm. díganme, cinco, que escuchen a diario, que conozcan. Yo no puedo opinar porque estoy muy desactualizada Bueno, con lo moderno. a mí me pasa lo mismo, pero bueno, por ahí los chicos o las chicas que son un poco más jóvenes, nómbrenme cinco músicos o artistas norteamericanos. Yo puedo decir una, pero no sé, ni siquiera sé si es norteamericana, Taylor Swift. Dale, pero es muy grosa, es muy... Es un gran desafío para mí escribir, ¿no? Escribir estos nombres, pero bueno. Taylor Swift. Supongamos que se escribe así. ¿Cuál más? Tírenme nombres difíciles que me cueste escribir. Cinco. Tenemos que llegar a cinco. Eminem. Puede ¿Cómo? ser Eminem. Eminem. Dos. Katy Perry. Tres. Kanye West. ASAP Rocky. Axel Rose. Ariana Grande. Olivia. Megadeth. Travis Scott. Bueno. Increíble. Se Sabrina coparon. Carpenter. Rihanna. Increíble lo que tiraron. Ahora, ahora, ahora. Yo les pago un viaje porque estoy ganando muy bien y vamos todos a Minnesota, una semana a Minnesota como grupo, como salida de excursión. Nos sentamos en un bar y les preguntamos si ellos conocen a cinco músicos argentinos actuales. ¿A cuántos creen que pueden conocer? ¿Llegamos a cinco? Nada, seguro se quedan en uno o dos. Porque además te pueden llegar a tirar los más mediáticos, los que han trascendido quizás, ¿no? Ese Messi te tiran al recorte, único. ¿cuál? A Messi te tiran nada más, como diciendo, el Ponele, único argentino que conocemos, ni siquiera músico. Te tiro así. ponele. Pero digo, esa radiografía es lo que describen los, digamos, intelectuales de la escuela latinoamericana. Esa es una relación de dependencia, ¿no? Los flujos en la circulación de comunicación y en los tipos de consumo, tengo latente acá Frankfurt, ¿no? Porque Frankfurt describe esto de manera genial. Pero después le agregan estos intelectuales esta relación de dependencia. Es una relación de desigualdad. El bombardeo y el consumo de bienes culturales es en un sentido y no en otro.
¿Cuántas posibilidades hay de que vayamos a buscar en alguno de los lugares donde se venda música o lo que sea, artistas argentinos? Muy pocas. Puede haber, no seamos absolutos, pero es difícil, ¿no? Esto es lo que denuncian, pero ¿por qué? Porque lo que denuncian los intelectuales o los teóricos de la teoría de la dependencia es que esa relación genera una dependencia, un sometimiento que excede a lo cultural. Es una dependencia primero económica, después política y es también cultural. Probablemente el campo de lo cultural sea muy importante. Bueno, entonces, vuelvo al chat. El aporte o uno de los aportes centrales de la escuela es el de denunciar la dependencia cultural al que son sometidos los países no alineados. Porque en esto no entra solo América Latina, sino que entran también los países de África y algunos países asiáticos, ¿no? Eso es lo que se conoce como los países no alineados. Esto va a aparecer por primera vez en un documento que se llama Informe McBride. Miren, el informe McBride, se lo voy a poner acá en el chat, es un documento que está disponible, ¿no? Es un documento en el cual, ahí lo mandé, ábranlo. Fíjense, comunicación e información en nuestro tiempo. Está como bastante actualizado, lo último es al año 93, pero básicamente ese documento lo que sintetizaba es la denuncia de los flujos comunicativos, cómo generan la relación de dependencia. Perdón, Mario, ahí yo le subí ahí estoy subiéndole los materiales de este tema y les puse un video que habla del informe McBride, Bien, que bueno, está muy bien explicado. Eh, Me parece también que les puede venir bien verlo. excelente. Sin duda, tómenlo porque el informe McBride es como la base teórica, el sustento desde donde se construye gran parte de la teoría del el aporte de la teoría de la dependencia, ¿no? En los años 70, los debates internacionales sobre los problemas de comunicación habían alcanzado puntos de confrontación estridente en muchas zonas. Las protestas del tercer mundo contra el movimiento dominante de las noticias proveniente de los países industrializados se veían a menudo como ataques a la libre corriente de información. Bueno, vuelvo porque si no me cuelgo ahí leyendo. Em, entonces, el escenario en el cual van a emerger las voces disidentes de los teóricos latinoamericanos es la denuncia en primera instancia de esa relación de dependencia. Vamos a compartir un pequeño presi que tiene data interesante sobre esto. A ver, algunas cosas para tener en cuenta. Eh, las teorías de la comunicación entre los 60 y los 80 en medio de dos superioridades teóricas como fue la escuela norteamericana, basada en el empirismo positivista del cual veníamos hablando, y el paradigma de la teoría social crítica latinoamericana. ¿Cuál es la propuesta en líneas generales de la teoría latinoamericana o de esta mirada? Básicamente ponen en tela de juicio la cuestión de la emancipación. Lo que dicen es que se explica claramente o se entiende muy clara por qué somos países dependientes, porque la opresión de los países centrales, de los países industrializados, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, no es solo en el campo económico, no es solo el endeudamiento que
al que hacen caer a los países contrarrestando su autonomía económica, sino también es una dependencia cultural y del campo de la comunicación. La escuela latinoamericana, contrario a lo que sucedía en Europa y Estados Unidos, esperen que ahí no me deja ver, ahí, viene de la mano del desarrollo del periodismo y del influjo y aporte de las teorías de la comunicación, ¿no? La teología de la liberación, bueno, son como aportes. Hay algunos aspectos que son importantes de la escuela. Ahora vamos a ver las diferentes etapas de la escuela, ¿no? Hay etapas que son más de denuncia y hay algunas etapas que son como un poco más propositivas y propias, innovadoras, creativas de la teoría latinoamericana, ¿no? Hay una reacción que se da muy importante, sobre todo en los años 60, con lo que se llamó el, el enfoque desarrollista en los países latinoamericanos. A ver si lo puedo explicar de manera más o menos sencilla. Para los años 60 se impone, 50, 60, se impone como modelo de pensamiento que los países del tercer mundo, entre los que estaban los países latinoamericanos, africanos y algunos países asiáticos, tenían que acceder a niveles cada vez más desarrollados, ¿no? Es decir, se les marca la necesidad de caminar una escalera para poder alcanzar ese desarrollo. Se llamaron políticas desarrollistas. Es decir, desde afuera, desde los países centrales o industrializados, se nos imponía una receta para poder alcanzar ese desarrollo. Entre esas recetas estaban modelos para desarrollar técnicas en el campo, mejoras, o modelos para controlar la natalidad en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Es decir, eran las recetas que se bajaban desde los países centrales y que los países latinoamericanos, en nuestro país fue en el caso del gobierno de Frondizi en los 60, que incorporaron las políticas desarrollistas. Esas políticas desarrollistas tuvieron su impacto en el campo de la comunicación. Hay uno de los autores, paraguayo, que lo nombré recién, que es Juan Carlos Díaz Bordenave, que tiene un artículo muy interesante que es la importación de modelos foráneos para el desarrollo del campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, Estados Unidos imponía a los chacareros o a los países de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, la compra de tecnología que se había desarrollado en Estados Unidos para implementar en el campo. Y le mostraba los beneficios. Le decían, mirá lo que hicimos nosotros en Estados Unidos. Entonces mostraba a los farmers norteamericanos cómo con esa tecnología norteamericana habían logrado mejorar su productividad. Claro, la cultura norteamericana en la relación del chacarero, del farmer, con los medios de comunicación, sus prácticas, sus hábitos, sus consumos, eran de una manera. La estructura productiva en América Latina, la incorporación o la relación con los medios de comunicación. Los chacareros en gran parte de América Latina no tenían televisión, se informaban por la radio. Hacían que los países se endeudaran comprando esa tecnología, pagaran para la implementación de estos programas y después fracasaban. Esto lo dice Juan Carlos Díaz Bordenave en su texto La importación de los modelos foráneos de comunicación. Pero el eje del fracaso, la culpa del fracaso, a los ojos de todo el mundo, estaba en estos países periféricos que no se adaptaban al desarrollo. Pero en realidad, dice Díaz Bordenave, lo que había era una imposición de una tecnología, de una modalidad que era culturalmente distinta. Esto va a tener mucho que ver después con las técnicas que se van a desarrollar en América Latina de manera muy genuina dentro del campo de la teoría para esto, ¿no? Fíjense lo que dice. La teoría difusionista propone la transferencia de desarrollo y democracia del primer mundo a los países pobres. Desde los países centrales nos venían con estas teorías difusionistas a mostrar cómo se alcanzaba el desarrollo.
Rechazan los teóricos latinoamericanos a la cultura o a las formas de cultura porque decía que esas imposiciones estaban pensadas para otras sociedades y no se adaptaban a la realidad de los países latinoamericanos. En 1960 se crea la CIESPAL, Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. La investigación de procesos de la comunicación en América Latina estaba centrada en los efectos negativos de los procesos de comunicación y la manera en que los medios construyen el sentido social. En 1976, la UNESCO crea una comisión para estudiar los problemas de comunicación en América Latina como resultado del informe McBride, ¿no? Es decir, ese raconto que hace el informe McBride de la dominación de los flujos de comunicación, surgía el concepto de comunicación alternativa. Yo había puesto, o estaba en algún momento, bueno, Néstor García Canclini, que va a hablar de culturas híbridas, lo que hablábamos recién. Luis Ramiro Beltrán, que es boliviano, también, uno de los autores referentes. Beltrán critica los modelos extranjeros, la importación de modelos teóricos tradicionales y funcionalistas, principalmente norteamericanos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo todavía en la escuela secundaria o primaria se nos sigue enseñando la comunicación desde un modelo esquemático? Bueno, este es el campo de comunicación de Luis Ramiro Beltrán. Luis Ramiro Beltrán hace un aporte a esa idea fuerte, ¿no? Y a la aplicación de estos modelos, en el segundo renglón, en América Latina. La adopción de estos modelos conduce a estudios del receptor emisor con un poder casi omnipotente sobre el receptor. No admite a la comunicación como proceso y el receptor es tenido en cuenta como o considerado como pasivo y manipulable. Luis Ramiro Beltrán, junto con Bordenave, critica el modelo clásico de difusión de innovaciones tecnológicas afincado en la teoría de la modernización. Se pretende aplicar en América Latina modelo de desarrollo de otros países. Lo que decíamos recién, esos modelos no corresponden a la realidad de América Latina. Entonces, los países latinoamericanos se endeudaban, no lograban nunca la modernización, frustraban y muchas veces trasladaban a los chacareros el pago de esa tecnología y de esas capacitaciones, ¿no? Generando un círculo pernicioso que no beneficiaba a nadie, salvo a los países centrales. Beltrán muestra con datos de investigación cualitativo y cuantitativo el poder de influencia y el modo como los Estados Unidos se insertaban en los medios latinoamericanos. Fíjense el último renglón. El 80% de las informaciones que circulaban en América Latina eran controladas por dos agencias norteamericanas. Esto resta mucho a la autonomía, ¿no? Cuando pensamos en el eje emisor, receptor y demás, ellos lo piensan con una palabra clave que es dialógico, ¿no? Anclado en tres pilares: acceso, diálogo y participación. Bueno, él es brasileño, Barbero también, que es colombiano, español, radicado en Colombia. A ver si tenemos sonido. En la transmisión. La escuela latinoamericana parte de la crítica marxista para analizar el papel de los medios de comunicación en la transmisión de ideología dominante y de cultura imperialista, con la finalidad de terminar con la dependencia y liberar al pueblo de la falsa conciencia que imponían los núcleos de poder. Surgimiento. En 1974,
Tras darse cuenta los investigadores latinoamericanos de la dependencia tanto idealista como teórica del extranjero para la comprensión de los problemas de la comunicación, se crea el Congreso de Costa Rica con la finalidad de generar argumentos teóricos propios de la región, adecuados a la problemática comunicativa de los pueblos hispanos y latinos, dado que las teorías existentes no tenían nada que ver con la problemática latinoamericana. La escuela latinoamericana se desarrolla en 4 etapas. Inicial o escuela latinoamericana. Se sellan los cuestionamientos de la teoría funcionalista y estudios de investigación empírica realizados en Estados Unidos por la CIESPAL, poniendo énfasis al efecto de los medios. Crítica destructiva. Realiza un análisis del imperialismo estadounidense, criticando el poder de los medios y el de sus dueños. Propositiva ideal. Se busca democratizar los medios de comunicación, disminuir la concentración de la propiedad privada de los mismos, involucrar más al Estado e inculcar la participación de la sociedad civil en las decisiones de los contenidos de los medios. Alternativa. Se busca crear medios alternativos para la expresión popular u ocupar espacios en los medios tradicionales para la comunicación dedicada a grupos marginales. También intenta recuperar la cultura, la lengua y las formas de expresión y los diversos grupos étnicos y de los habitantes de las zonas marginales, tanto rurales como urbanas. Estudios sobresalientes. Jesús Martín Barbero y su mediación cultural. Él reconoce que el individuo acepta lo que le imponen los medios de comunicación, ya que primero reconoce a los elementos que les significan para después apropiárselos, a través de mediaciones, ya sean personales, colectivas o institucionales. Es decir, lo importante no es el mensaje, sino lo que el público se apropia. Néstor G. Canclini, en su teoría sociocultural del consumo. El consumo es un conjunto de procesos socioculturales en el que se realiza la apropiación y los usos de los productos. Bajo esta visión podemos comprender comportamientos sociales desde la práctica donde se construye significados y sentidos. Guillermo Orozco y su enfoque integral de la audiencia. Los mensajes transmitidos por los medios apelan tanto al raciocinio y las emociones, por lo que el individuo reacciona ante lo cotidiano que refleja su realidad. Valerio Fuenzalida y Séneca, en su recepción activa. Él, bajo una visión antropológica de la sociedad, se contemplan las características que unen al sujeto a una comunidad, la cual es diversa por el simple hecho de estar formada por varios individuos. Bueno, hasta ahí. Vamos a hacer un repaso rápido de las etapas, ¿sí? Voy a anotar acá que me parece que es lo más importante, de las diferentes etapas que tiene la escuela latinoamericana. Etapa inicial, tomen nota, ¿sí? Años 50 y 60. Principal característica, la denuncia, ¿no? Se cuestionan los estudios funcionalistas y los mecanismos de dominación y dependencia. 2. Etapa crítica destructiva. Sobre todo, toda la década del 60. Realiza una crítica fuerte al imperialismo norteamericano, al poder de los medios y de sus dueños. Siempre, siempre la teoría latinoamericana
se va a inscribir en lo que se conoce como la economía política de la comunicación. Es decir, va a interrogar o va a pedir explicaciones acerca de la propiedad de los medios de comunicación. ¿A quién beneficia? ¿Quiénes son los dueños? ¿Qué sector hegemónico representan? ¿Por qué operan de la manera que operan? Esas preguntas son claves para poder desentrañar los intereses que están detrás de los procesos de comunicación. 3. Etapa propositiva ideal. Años 1970-1980. Se busca democratizar a los medios masivos de comunicación, disminuir la concentración de la propiedad de los medios, involucrar, se busca involucrar al Estado en materia de políticas comunicacionales y potenciar la participación ciudadana en los contenidos de los medios masivos de comunicación. Acá hay una especie de tome, ¿no?, de los estudios culturales. ¿Por qué? Porque el campo de los estudios culturales es bastante descriptivo, ¿no? Dicen que las audiencias no son tan pasivas, sino que hacen, digamos, formas negociadas de recepción. Acá, en esta etapa, que es la etapa propositiva de los estudios latinoamericanos, van a llevar ese insumo o ese presupuesto a la acción. Entonces van a tratar de que las audiencias sean constructoras de contenidos. Van a tratar de ligar los intereses, las aspiraciones, la práctica que hacen los sujetos como contenido de los medios de comunicación. Acá aparecen los programas de radio de los campesinos, los programas de radio construidos o los contenidos a partir del interés de la población. ¿Se entiende? Se busca dar un paso más de lo que planteaban los estudios culturales, que eran descriptivos, que te dicen las audiencias no son solo pasivas, sino que, bueno, acá avanzan. Y la cuarta y última etapa, la etapa de la comunicación alternativa, que va de 1970 en adelante. Se busca. Cuando nosotros hablamos, esto es importante, cuando yo hablo de comunicación alternativa, ojo, porque lo alternativo suele tener una acepción, una connotación bastante peyorativa. Lo alternativo es lo de menor tono, lo de menor grado, ¿no? Esta es una advertencia que han hecho siempre los pensadores latinoamericanos. Ojo con esa idea. No es que sea de menor tono lo alternativo, sino que es distinto, sino que responde a una agenda distinta, diferente, alternativo. Alternativo como diferente, no como algo menor. ¿Sí? Entonces, esta etapa de la comunicación alternativa va de 1970 en adelante. Esperen que me lo apunto acá. Se busca la creación de medios alternativos con una agenda alternativa a la agenda mediática hegemónica. Hoy, si ustedes van Radio 10, Mitre, Urbana Play, la agenda de temas es la agenda hegemónica. Es la agenda Trump en Estados Unidos, política económica argentina, ¿no? Generalmente a nosotros que estamos, son las radios más escuchadas, que estamos en esta región del país como en otras, no hay algo que nos incluya en la agenda. Eso se llama una agenda setting, una agenda económica, la agenda estándar. Estos autores proponen una agenda alternativa en los medios de comunicación que conecte, que vincule con nuestra realidad cotidiana. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa idea? Por eso habla de una agenda alternativa a la hegemónica. Una agenda que incluya los problemas que tenemos habitualmente nosotros. Hay un ejemplo que a mí me parece maravilloso, que me encanta, que es el MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero,
que además de ser una experiencia autogestiva en la producción de la tierra, etcétera, etcétera, logró construir cierta idea de pertenencia a ese movimiento, el Mocase, a partir de la construcción de una escuela que enseña a partir de el propio escenario de ellos, una radio, ¿no? Una producción escrita, un sitio web, es decir, hace de su realidad circundante una agenda alternativa en materia de medios de comunicación. Dije, una agenda, medios alternativos con una agenda alternativa, buscando la expresión popular. Por supuesto, esa es la última. Por supuesto que acá en esta última etapa, que es la etapa donde van a salir a buscar y a construir instancias alternativas, hay algunos casos fundamentales, como por ejemplo un uruguayo que era Mario Kaplún, que se murió hace algunos años. Hicimos un conversatorio con su hijo Gabriel Kaplún, que nos habló acerca de la actualidad de la teoría latinoamericana y recuperaba la memoria de su papá. Lo que hizo Mario Kaplún en lo que él llamó la calle ancha, ancha de la comunicación fue salían a los pueblos con lo que en ese momento eran los grabadores de cassette y registraban las voces del pueblo, ¿no? Cuáles eran sus intereses, sus expectativas, de qué trabajaban, a qué escuela iban sus hijos, cuáles eran sus preocupaciones, sus frustraciones, sus sueños, sus fracasos, y eso lo llevaban a la radio. Entonces, en la radio se escuchaba las voces de la propia comunidad, ¿no? Eran como al mismo tiempo constructores de contenido. Intentó recuperar las voces de los grupos históricamente marginados, excluidos, minoritarios. Perdón, la tenemos el conversatorio ese. Si Ah, querés lo puedo poner. estaría bueno compartirlo, sí, porque Mario Kaplún, que era el uruguayo, fue junto con todos estos teóricos que nombramos un grosso de la escuela Sí. latinoamericana. Y Gabriel sí es docente en la Universidad de Montevideo, creo, en Uruguay, y él recupera, obviamente, es uno de los más activos en tratar de mantener vivo el pensamiento de la escuela latinoamericana, y estaría bueno escucharlo. Por ahí después lo dejamos en el campus porque les va a ayudar para estudiar para el parcial. Y ahí lo puse. Excelente. Voces de esta escuela, entonces, dijimos, Barbero en Colombia, Beltrán en Bolivia, Díaz Bordenave en Paraguay, Canclini en Argentina y en México. Son de los más grosos, ¿no? Los más conocidos en el campo de la Escuela Latinoamericana de Comunicación.